Bueno, en el día de hoy tenemos el Audi A3. En este caso te voy a mostrar las diferencias que hay entre el A3 de serie, que sería este, y el A3 Sport. Y también te mostraré algunas cosas del S3, que sería la versión deportiva de entrada del Audi A3. Sin más palabras, comencemos el vídeo. A ver, ¿qué es el Audi A3 dentro del mundo Audi como tal? Para mí es el producto más correcto de entrada dentro de lo que es Audi, ya que si contamos el A1 es un auto que queda muy básico, es muy pequeño, no tiene sentido su producto como tal. Para mí el A3 es el producto más correcto para entrar dentro del mundo Audi. El A3 en Chile se vende en dos versiones o dos variantes como tal. Se vende en el A3 Sportback, que sería como un hatchback, y también tenemos el A3 Sedan. Las dimensiones del Sportback serían de 4.3 metros de largo y de ancho 1.9, casi los 2 metros de ancho como tal. En cuanto al sedán, tenemos un largo mayor que sería de casi 4,5 metros de largo y el ancho se mantendría igual. El S3, que sería como la variante deportiva de entrada dentro del A3, mantiene las mismas dimensiones tanto para el sedán como para el hatchback. Cuando hablamos de motorizaciones dentro de lo que es el A3, ahí nos podremos encontrar un mal sabor de boca, ya que bueno, todos los A3 que se comercializan en Chile, tanto el de serie, que sería el normal, y el Sport, manejan el mismo motor 1.4 TSI del grupo Volkswagen. Este es un motor que tiene 150 caballos de fuerza, 250 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 en 8,7 segundos, y bueno, no es un mal motor. Adicional a esto tiene una caja que es muy confiable, que es la Trictonic de 8 velocidades. La parte mala es que bueno, estamos hablando de un Audi A3, no es un auto barato. La parte de 28 millones de pesos la gama de entrada, y si hubiese aceptado que hubiesen traído, no sé, un motor por lo menos el 1.5 con desconexión de cilindros, que tiene la 1, curiosamente tiene un motor más moderno que su hermano mayor. Este motor tiene rendimientos más que acordes, porque maneja los mismos rendimientos que el Octavia, que el León. Tiene una buena eficiencia de respuesta, pero para el producto creo que no es el motor correcto. Ojo, no es un mal motor, pero creo que se hubiese querido un mejor motor. Ahora, cuando hablamos del motor del S3, la cosa cambia, ya que es un motor mucho más potente. Es el 2.0 del grupo Volkswagen, que genera 290 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Este tiene una aceleración de 0 a 100 en solo 4.8 segundos. En verdad, toda una bestia para ser un motor de 4 cilindros. Y bueno, ya dentro del interior del A3, estamos dentro del A3, por decirlo de serie. La diferencia del otro es que se llama Audi A3 Sport. Y bueno, para encender el vehículo, aquí en el centro, presionamos el freno, ahí se encendería. Y todo esto es piano black, fácil que se rayen. Y acá encontramos plásticos duros con un portavasos que se puede ajustar al tamaño. Si colocamos esto así, ahí se ajustaría. Bastante práctico. El apoyabrazos amplio. Hubiese preferido que aquí hubiesen puesto un tipo de feltro para que las cosas que estén ahí no vayan sonando. También tienes la posibilidad de ajuste longitudinalmente o de altura. Ya, aquí encontramos cargador por inducción con dos puertos USB tipo C. Todo esto es como de plástico para que las cosas no vayan sonando. Aquí tienes para seleccionar los modos de manejo. Si nos metemos al individual, vemos que solo cambia la propulsión y la dirección. Aquí tienes la opción para desactivar el control de estabilidad y para desactivar lo que sería el start-stop. El climatizador tiene la opción de automático para regular cada lado, ya que es bisona, y aquí para apagarlo, así, prenderlo, eco y max. Bueno, aquí para desempañar los vidrios delanteros, el vidrio delantero, y aquí la parte trasera. Esto es de plástico, no pienses que es de metal. Se ve de metal, pero no es de metal. Aquí tienes las ventilaciones y las del conductor, que están aquí arriba. A mi gusto se ven bien, se pareciera un avión,
pero cuando tienes la mano aquí en el volante, bueno, te va apagando directamente. Fácilmente la mano, por lo menos en verano, se te va a congelar. Aquí tienes la opción de controlar las luces, por lo menos ahí están apagadas. Ahí estarían apagadas, prendidas las diurnas. Bueno, ahí están totalmente apagadas. Ahí están automáticas, las bajas prendidas, las diurnas y totalmente apagadas. Aquí tienes para cerrar las puertas. Aquí encuentras para bloquear los vidrios traseros. Acá solo tendrías la opción para activar la calefacción. Bueno, el Virtual Cockpit de Audi es un poco, se ve más pequeño de lo que se vería por lo menos en Skoda o SEAT, pero es el mismo tamaño. Lo que sí te presenta gráficos, por decirlo así, exclusivos de Audi. Ahí tendrías la opción para cambiar las cosas en el centro. Y acá para lo que es la multimedia, por lo menos ahí estoy activando el control por voz. Y aquí por lo menos para contestar llamadas. Este es como una tecla personalizable. Este para subir o bajar el volumen. Y aquí para cambiar las diferentes información que te va mostrando el instrumento digital. Debería en alguna forma, no sé si Audi te lo permite, cambiar la vista. Creo que no, para este modelo como tal. Solo podrías cambiar lo que es la información del centro. Y bueno, por acá controlas el control de crucero, que es normal, con solo limitador. Bueno, el infoentretenimiento tiene un control áctico cuando presiona. No sé si se llega a escuchar. Bastante agradable. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Por lo menos aquí tenemos la opción de la radio. Vamos a volumen. Aquí tienes la opción cuando conectas por Bluetooth a algún dispositivo. Aquí tienes cuando tienes el teléfono conectado y puedes hacer las marcaciones para hacer llamadas. Aquí esto es como para conectar Apple CarPlay y Android Auto, que si no mal recuerdo se puede conectar de forma inalámbrica. Bueno, aquí tienes el estado o las configuraciones que puede hacer del vehículo. Por lo menos aquí cambiarías los modos de manejo. Aquí podrías cambiar o podrías ver tu puntaje de eficiencia al manejar, es decir, cuánto ahorras de combustible si manejas de una forma más tranquila. Aquí cambiarías lo que sería el climatizador, o sea, pondrías cambiar configuraciones del climatizador. Aquí cambiaría las configuraciones de las luces exterior y luz al entrar y salir, es decir, que cuando actives la alarma se prendan las luces. Y tienes el sensor de lluvia. Ayudas al aparcamiento. Tenemos el volumen cuando pones la marcha y los sensores se activan. Asistencia a la conducción, solo tienes el aviso de velocidad. Y bueno, aquí asistencia a la conducción, adicional, se me olvidó decir que tiene control, detector de fatiga. Aquí podemos ver todos los ajustes de lo que sería el infoentretenimiento y algunas configuraciones del auto. Y aquí como para acceder a unos accesos rápidos del auto. Y bueno, aquí son como accesos rápidos también de lo que ya tenemos al otro lado de acá. Aquí tenemos ajustes, tenemos usuarios, mensajes. Y aquí esta sería como la pantalla central donde puedes poner el teléfono, lo que estás escuchando y el reloj. Si nos vamos para acá, tenemos una guantera cubierta en, no sé si se llega a ver, pero de tipo alcántara, bastante profunda. No es tan grande como para abajo, pero es bastante profunda. Y bueno, ahora el techo, se puede decir, iluminación LED, no se podía esperar menos de Audi. Y aquí tienes también iluminación LED. El techo es de color beige, un beige un poco más oscuro a lo habitual. Tienes este centro que supongo que lo hacen por la luz de atrás. Y así serían las butacas de adelante. Son de cuero, parece cuero real, no sintético. Y bueno, vámonos a las plazas traseras. En las plazas traseras, bastante amplias. Esto es de plástico. Normalmente los autos aquí ponen del mismo tapiz, ponen unas bolsillas, como unos compartimientos. Tienes aquí, se ve bastante premium. Los plásticos de acá, increíblemente, pasé Audi, todo esto es plástico duro. Y este especial se nota de poca calidad, raro en Audi. Y bueno, acá tienes posibilidad de
tener aire, más no controlarlo. Tienes puertos USB tipo C. Tienes apoyabrazos. No tienes posibilidad de apertura aquí para poner cosas largas. Y las luces totalmente LED. Y así se vería el interior del auto. Y bueno, las luces son totalmente LED para las altas, las bajas, las diurnas. No tiene neblineros, pero creo que no le hacen falta, ya que tiene ajuste luz de curva. Esa luz que se ve ahí es la luz de curva, que también se usa en lluvia. La parte de atrás. El maletero es bastante amplio, tiene 380 litros. Bueno, es amplio entre comillas, porque efectivamente es amplio, pero ya autos del segmento B, por lo menos el Fabian, también maneja esta capacidad de litraje. Tienes rueda temporal, ruedín, con típico galleta, y tienes posibilidad de tener de doble posicionamiento del piso, para que quede al ras cuando abate los asientos. Y tienes luz dinámica para las luces traseras. Y bueno, esa sería la llave del Audi A3, de plástico, metal acá, un poco más premium que lo que sería habitual dentro del grupo VAP. Algo que se me olvidó mencionar es que los asientos del A3, por lo menos de la versión de serie, son de ajuste manual y no tienen apoyo lumbar a la antigua. Son de cuero pero manuales. En el interior del A3 Sport, este tiene otro acabado, por lo menos en lo que es el salpicadero. Tienes asientos eléctricos, las puertas, en este caso sí tienes la posibilidad de hacer de desplegar automáticamente los retrovisores. El equipo de sonido también cambia, porque aquel, si no me equivoco, tiene 80 o 60 watts de potencia y este tiene 180. No está firmado por ninguna marca, pero tendría el doble, así que se agradece que tenga una mayor potencia, ya que este auto es un poco más caro. Tienes el mismo climatizador, el mismo infoentretenimiento. Tienes guantera, igual que aquella, con posibilidad de cerrarla con seguro. Los asientos son un poco más deportivos, ya que tienen todo integrado. Tienen, como dije anteriormente, tienen posibilidad de calefacción. Y esta zona, no sé si se abre, creo que sí. Así tiene la posibilidad de esto como para las pantorrillas, ayudarlas un poco más en largos viajes. Adicional también tiene techo solar, tiene posibilidad de apertura. La zona de atrás se siente un poco más cerrada que el modelo de serie, ya que el techo, bueno, tiene esta protuberancia, por decirlo así, por el techo solar. Y ya iremos para la zona de atrás. Bueno, el Virtual Cockpit igual que el de serie. Hay algo que criticaría de la 3, es que todos estos compartimientos, igual que las puertas, no vienen cubiertas en terciopelo, cosa que sí trae el Octavia, que es hermano de este auto. Entonces un auto de gama inferior tiene cosas más premium, por decirlo así, en algunos aspectos del auto. Bueno, si ponemos los modos de conducción, bueno, tiene los mismos parámetros, solo cambia la dirección y la propulsión, no cambia la suspensión como tal. Otra cosa, bueno, la palanquita típica del grupo VAP. Aquí pondrías pares, si das hacia abajo, ahí pondrías drive, ahí pondrías retro, ahí pondrías neutro y ahí pondrías pares. Hace unos ruidos raros ahí en la caja cuando haces todo esto. Bueno, todo esto es electrónico, lo uso. Aquí apagas el infoentretenimiento, aquí subes el volumen de forma táctil, aquí pasas las canciones, por decirlo así, y ahí muteas. Acá encontramos lo mismo, el mismo climatizador, no tienes pedales de aluminio, el volante es el mismo, solo que este tiene achatado aquí abajo. Y ahora vamos a la parte trasera. La diferencia de la 3 Sport con la 3 de serie, bueno, la diferencia de las butacas, que
no tener, al tener todo esto unido, tienes como una claustrofobia aquí de encerramiento mayor. Igual no tienes posibilidad de controlar el climatizador de la parte trasera. El techo está un poco más abajo ya por el techo solar. Y los acabados son los mismos. Plásticos duros en lo que es en toda la puerta. Y la misma distancia un poco más encerrada, porque estos asientos como que tienen un poco más de protuberancia en lo que es de anchura. Y bueno, como te había mencionado anteriormente, el Audi A3 Sport tiene asientos eléctricamente, tanto este como el del copiloto. Bueno, teniendo aquí los dos modelos que se venden del A3, por decirlo del modelo base, este sería el modelo de serie y este es el Sport. Bueno, vemos que a diferencia del Sport al de serie, este tiene las perillas en cromado del centro, este es en color mate. También tienes otros tipos de aros. Estos son 220, 40, RIN 18 para el modelo Sport, y para el modelo de serie son 225, 45, RIN 17. Estos son color negro también. También tienes este faldón, que aquí no lo tienes, y tienes las insignias del S-Line. La diferencia en la parte trasera, este tiene un contorno falso de tubos escapes y este no lo tiene. En verdad me gusta más el normal de serie que el Sport. Y también tiene otro tipo de diseño en lo que es esta zona. Y bueno, esta sería la versión sedán de la 3. En este caso estamos viendo el A3 Sport. El maletero con todo cubierto. No sé si la luz no llega a ayudar, pero no es muy grande. Tienes la posibilidad de colgar acá cosas, no tienes tantas utilidades. Esta sería la única, y una malla que tienes por acá que se sube, y si me lo permite, la rueda de repuesto de modo galleta. El interior bastante reducido, tiene la misma capacidad que la 3 Sport o hatchback, por decirlo así, y así se vería desde atrás. El interior es negro como el RC3, digo como el S3. Creo que va variando depende del equipamiento. Y bueno, este sería el Audi S3. Esta sería como la última etapa del Audi deportivo, o sea, del A3 deportivo, porque sobre él está el RS3. Cambia literalmente todo, hasta en las butacas, el motor y tracción integral. Como te había mencionado, el interior del S3 es totalmente diferente. Tiene casi los mismos asientos, pero este tiene como un diseño diferente. Siguen siendo de cuero los dos, del Audi A3 Sport con el S3. El techo es el mismo, pero en negro, con techo solar. Tienes esos faldones un poco más grandes, tienes llantas diferentes con medidas, déjame ver si las puedo ver por acá, 235, 35, RIN 19. Perfil para sufrir aquí en Santiago, pero bastante atractivo. Tiene salidas de escapes de real de la buena, con un difusor. Difusor no sé si es real, pero las salidas de escape sí que lo son. Bastante bonito. También tienes los aros en negro. Tienes la insignia del S3. Tienes este spoiler en la parte frontal. Y bueno, ya el S3 en su maletero, igual que el A3, con una galleta de rueda de repuesto. Mismo interior. Mencionar que todos los A3 y S3 y RS3 tienen iluminación LED en todo el interior. Y a diferencia del A3, este tiene las siluetas en negro de la marca Audi y las insignias S3. Bueno, ya en el interior, para ponernos la prueba de conducción. Bueno, como te indiqué antes, la palanca, freno de mano automático, acá abajo, y le damos. El auto tiene
tiene un equilibrio entre ambos mundos, es decir, es un auto confortable y también deportivo. En verdad este auto te invita siempre como que a hacer un poco una conducción más dinámica. Tiene un confort de marcha increíble y adicional una respuesta del motor que, a pesar de ser el más conocido 1.4 turbo, que también monta su hermano Octavia, anda bastante bien. Y esto que no tiene la DSG, este A3 usa también la Trictonic de 8 velocidades, que sus cambios de marcha no son los más confortables, pero aún así va bastante bien. Está bien logrado esta combinación, este Audi A3. Va, en verdad, como te indico, te invita siempre a mantener una conducción muy dinámica. Tiene también una insonorización muy bien lograda. El motor casi ni se escucha. Cuando lo manejas, en verdad sientes que ahí es donde tiene Audi su plus de sensaciones de ser una marca premium, porque en verdad, a diferencia del Octavia, que sería su comparación más cercana, el auto se siente mucho mejor logrado. No te voy a decir que se justifica lo que vale este auto, pero en verdad se siente bastante cómodo el auto cuando lo manejas. Las imperfecciones del camino las absorbe muy bien, y eso que tiene un perfil muy bajo. En verdad el auto anda como la seda, por decirlo así. Por lo menos aquí vamos a pasar un Lomo Toro y da gusto como los pasa. En verdad, un auto bastante confortable. A altas velocidades tampoco se ve perjudicado por esta comodidad que te ofrece el Audi A3. En verdad, el auto para mí es un muy buen producto. Lástima que su precio y algunos materiales en las puertas no justifique lo que vale el producto. También la carencia de algunas asistencias a la conducción creo que le hace falta a este auto, más por el precio, pero en sí sigue siendo un buen producto. No hay mucho que decir, en verdad. Tampoco este auto como tal no tiene mucho equipamiento como para pasar muchas horas hablando. Es un buen producto por el segmento que se encuentra. Y bueno, con esto finalizaríamos el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscríbete para que no te pierdas ningún video, y no te olvides darle like al video, que con eso nos apoyas bastante. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.